Bien. ¿Observan pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, vamos a continuar entonces avanzando. Sí, doctor. Y vamos a referirnos a los tubos colectores. En la clase anterior desarrollamos la histología de lo que es la nefrona, más concretamente el corpúsculo renal, el tubo contorneado proximal, el asa de Henle y el tubo contorneado distal. Hasta aquí avanzamos. ¿Sí? Toda esta parte de la nefrona es la que se encarga de filtrar la sangre, de recibir el ultrafiltrado, de absorber casi un 90% de aquel ultrafiltrado, y finalmente a este nivel ya está ya casi la orina definida. ¿Sí? Ahora bien, este componente que vamos a describir no forma parte de la nefrona, ya les había indicado. Además, también embriológicamente es diferente. Varios conductos contorneados proximales se forman y se unen formando un conducto corto que se conoce con el nombre de túbulo de conexión, y esta va a conectar al conducto colector, que es este conducto recto que se dispone a nivel de los rayos medulares de la zona medular del riñón. Estos tubos colectores tienen aproximadamente unos 20 milímetros de longitud, ¿sí? Cuya función es la de modificar y transportar el ultrafiltrado a las papilas medulares, que están localizadas a nivel del vértice de las pirámides medulares. Tiene tres segmentos o tres regiones. Los túbulos colectores, aquellas que se encuentran en la parte cortical de la corteza. Los túbulos medulares en la región medular del riñón. Y la parte terminal, también conocido con el nombre de tubos colectores papilares o el conducto de Bellini. Los tubos colectores corticales, al igual que los otros conductos que hemos estado explicando, también está revestida por un epitelio. ¿Sí? Un epitelio formado por células cúbicas que nos presenta dos tipos de células, las llamadas células principales y las células intercaladas. A las células principales también se las conocen con el nombre de células clara. Estas tienen un núcleo oval y central, pocas mitocondrias en su citoplasma y tienen microvenoidades apicales y múltiples impaginaciones basales. En esta imagen microscópica, aquí abajo, encontramos este es un tubo colector. Vemos aquí, hay células que tienen núcleos ovales, hay otras que tienen núcleos esféricos. Los esféricos corresponden a las células intercalares oscuras. En cambio, esta que acabamos de mencionar son las principales, estas que tienen núcleos ovalados, ¿sí? Entre esta y esta se ve claramente que es ovalada, entonces esta es la célula principal y esta es la célula oscura o la célula clara. Estas células, a nivel de su citoplasma, contienen canales de acuoporinas de tipo 2 que son sensibles a la hormona antidiurética. ¿Ya? Y cuando son estimuladas por esta, entonces se hacen completamente permeables al agua y concentran la orina. En cambio, las células intercalares, las células oscuras, estas que se ven con los núcleos redondos centrales, también presentan vesículas apicales, son de mayor tamaño, 50 a 100 nanómetros, y microvellosidades apicales. Estas células son de dos tipos, las del tipo A
participan en el transporte de hidrogeniones hacia la luz, lo que acidifica la orina, o sea, del intersticio, e introducen iones de hidrógeno hacia el conducto. Y las del tipo B participan en la resorción y secretan bicarbonato y reducen la acidez. Estas se encargan de sacar hidrogeniones del interior hacia el intersticio, ¿sí? De esa manera disminuye la cantidad de hidrogeniones, además secretan bicarbonato y eso entonces reduce o neutraliza la acidez de la orina. Los tubos colectores medulares están en esta parte. De aquí para arriba, corteza, esta es la zona medular. Son de mayor diámetro, están formadas también por varios tubos colectores que drenan aquí en el tubo colector. La zona más externa, o sea, se aproxima hacia la parte cortical, es parecido a los tubos colectores corticales. En cambio, las células de la zona interna poseen únicamente células principales, o sea, células claras, no presenta células oscuras, y se encargan de excretar iones de hidrógeno y de esa manera acidifican la orina. Los tubos colectores papilares, estas que están en la parte terminal, las que van a perforar la papila renal, también con el nombre de conducto de Bellini, está formada también por varios conductos colectores medulares. Son conductos grandes, tienen un diámetro mayor de aproximadamente 200 a 300 micrómetros de diámetro. Estas se abren en la papila renal y recogen la orina de aproximadamente unas 5.000 nefronas. Por tanto, ya pueden imaginarse la cantidad de conductos que recibe. Su recubrimiento es de células principales cilíndricas altas, ¿ya?, que poseen cilio primario en su citoplasma apical, y estos conductos son impermeables al agua, o sea, no atraviesa agua por esta pared. Pero en presencia de la hormona antidiurética se hacen permeables al agua y también a la urea. Por tanto, en ausencia de la hormona antidiurética, entonces la orina es abundante, se elimina bastante, es hipotónica, y cuando está actuando la hormona antidiurética, la orina se hace hipertónica y es escasa, ¿no?, porque se absorbe bastante líquido. Intersticio renal. ¿A qué nos referimos a intersticio renal? Es el tejido conjuntivo que se encuentra entre estos conductos que hemos descrito y también en la corteza entre los corpúsculos renales y los diferentes conductos que se ven acá, que forman parte de la nefrona, ¿sí? Entonces, es tejido conjuntivo denso colagenoso irregular que presenta fibras elásticas y colágenas. Esta es abundante a nivel de la cápsula, ¿no?, que es el revestimiento externo del riñón. El tejido conjuntivo a nivel de la corteza es muy delgado, es muy poco. Representa apenas el 10% del volumen cortical y hay también células, y entre estas podemos mencionar a los fibroblastos y a las células dendríticas intersticiales. En cambio, a nivel de la médula hay mayor cantidad de tejido intersticial, representa el 20% del volumen total de la médula, ¿ya? Aquí se incluyen entonces los diversos túbulos urinarios y también entre estos corren de manera paralela vasos sanguíneos. Eso es lo que le da ese aspecto radiado que habíamos mencionado de la zona medular. Observamos también células, entre estas hay fibroblastos, las
secretoras de colágeno, hay macrófagos, hay células intersticiales y los pericitos. Los pericitos, ya como hemos descrito en el sistema cardiovascular, son las células que van reforzando los capilares sanguíneos. En cambio, las células intersticiales se sitúan, o sea, como peldaños de una escalera entre los túbulos colectores y los conductos de Bellini. Entonces, nuestra imagen sería, vemos acá un tubo colector, tenemos otra, pero acá hay otra. Son estas células que están entre estos conductos dispuestas a manera de escalera de un peldaño, como los peldaños de una escalera. Son secretoras, producen la medulipina 1, que al pasar por el hígado se convierte en medulipina 2 y esta sustancia es un potente vasodilatador y por tanto también entre sus funciones está el de reducir la presión arterial. La circulación renal, esto es importante. El riñón recibe sangre directo de la arteria renal, que es ramo directo de la aorta abdominal. Ingresa o pasa aproximadamente por el riñón 1.200 ml de sangre, o sea, 1 litro y 200 ml de sangre por minuto, o sea, entra y sale. La arteria renal, una vez que llega al ilio, o sea, esta depresión por donde ingresa, se divide en 5 arterias segmentarias, de manera independiente cada una de ellas, por tanto, el flujo que llevan es independiente a cada segmento. Estas arterias interlobulares entonces van a cada lóbulo, se van ramificando para irrigar a los lóbulos, o sea, las pirámides renales. Hemos indicado que una pirámide renal constituye un lóbulo renal con el denominativo de arterias lobulares. ¿Sí? Estas arterias, a su vez, dan también las arterias interlobulares que corren entre las pirámides. De esta se ramifican y se forman las arterias arciformes, que están en el límite de la corteza y la médula. ¿Sí? Aquí. Estas arterias arciformes van a ramificarse y van a dirigirse hacia la corteza las arterias interlobulares de manera perpendicular. Y estas discurren por el laberinto cortical hasta la parte de la periférica, hasta la cápsula, donde van a formar los plexos capsulares. De las arterias interlobulares, estas que corren de manera perpendicular, se originan las arteriolas glomerulares aferentes, que son las que ingresan al glomérulo y llegan al glomérulo. Entonces, y de ellas salen las arterias, o las arteriolas aferentes. Entonces, tenemos acá, esta es la arteriola arciforme, esta es la arteriola interlobular, que se dirige hacia la corteza, forman acá la red capsular. Vean cómo de aquí, entonces, se forma, o en esta de acá, la arteriola aferente, ingresa, llega el glomérulo y sale como arteriola eferente. Las arteriolas eferentes corticales son cortas y forman redes capilares peritubulares a nivel de la corteza. Sus células secretoras o sus células endoteliales que revisten son secretoras y elaboran y liberan la eritropoyetina, que es una hormona que estimula la
producción de los glóbulos rojos. En cambio, de las arteriolas eferentes yuxtaglomerulares, o sea, aquellas que se encuentran o que van a llegar las nefronas yuxtaglomerulares, ¿ya?, originan de 10 a 25 capilares largos, similares a horquillas, que ingresan en un plano profundo como arteriolas rectas. ¿Sí? Y hay otras que toman la denominación, estas arteriolas se diferencian en dos, las arteriolas rectas. En arteriolas rectas falsas y las arteriolas rectas o verdaderas. ¿Cuál es la diferencia? Se ve claramente en esta imagen. Las arteriolas rectas verdaderas son aquellas que se originan de una arteriola aferente que ingresa al glomérulo y sale de ella. En cambio, las arteriolas rectas falsas son aquellas que se originan de la arteriola interlobular y no ingresan al glomérulo, sino que se originan y bajan directamente a la médula. Se ve claramente acá. Por tanto, esta entonces es la arteriola falsa y esta es la arteriola verdadera. Estos ambos descendentes van a dar o van a continuarse después de la red capilar con ramos ascendentes venosos que tienen un diámetro mayor y se conocen con nombre de venas rectas. Las venas rectas van a drenar a las arteriolas, a las venas interlobulares, estas a las arterias arciformes. La sangre de la parte cortical va a ser drenada por el sistema de venas subcapsulares que forman las llamadas venas estrelladas, que son tributarias o que van a drenar también a las arterias interlobulares y de aquí a las arterias arciformes. Las venas arciformes nos van a dar lugar a la formación de las venas interlobulares que se unen cerca del ilio antes de salir del riñón para formar la vena renal y estas desembocan directamente en la vena cava inferior. El filtrado en el corpúsculo renal. El componente líquido que atraviesa la barrera de filtración para convertirse en el ultrafiltrado. Es el filtrado en todo el corpúsculo renal. Esta parte que va a filtrar, que se conoce como de barrera de filtración, tiene tres elementos: el endotelio del capilar, la lámina basal y el diafragma o las ranuras del diafragma de filtración. El endotelio capilar es el endotelio de los capilares sanguíneos. Esta presenta poros, o sea, tiene espacios abiertos entre célula y célula, que son permeables principalmente a agua, sodio, urea y proteínas. Su superficie de estas células está cubierta por proteoglucanos de carga negativa que forma el glucocálix. La lámina basal, también era considerada como la verdadera barrera, está formada por el endotelio de las células del capilar y los podocitos. Contienen en su configuración colágena tipo 4. Tienen la laminina, la fibronectina, proteoglucanos como, por ejemplo, el heparansulfato. Esta membrana impide la filtración de las proteínas aniónicas. Y tenemos, por otro lado, las ranuras o diafragma de filtración
que son nada más que los espacios que están entre los pedícelos de los podocitos. Lo vemos acá en esta imagen de microscopía electrónica, vemos acá los pedícelos, llamados así porque se parecen a un pie de un niño, y estos son los espacios. Estos son los espacios del diafragma. Esta se presenta en una barrera compuesta conformada por caderina y nefrina. Histofisiología del túbulo urinario. ¿Qué es lo que hace el tubo urinario? El tubo urinífero, vacía tanto la nefrona como los tubos colectores, porque todo esto constituye el tubo urinífero. Vamos a decir que primero que el ultrafiltrado glomerular, o sea, el resultante de la filtración, tiene la misma osmolaridad que la sangre circulante, o sea, es igual que la sangre. En el túbulo proximal, en este segmento, sale el agua por movimiento iónico. Ya mencionamos que a este nivel el agua se absorbe casi un 80%. En la rama delgada del asa de Henle, que es esta, es totalmente permeable al agua y urea, o sea, no sale ni entra agua. Ligeramente permeable a sodio y cloro. La rama ascendente del tubo contorneado distal y el conducto colector son totalmente impermeables al agua. A este nivel, los iones de sodio, potasio y cloro salen por cotransportadores que se conocen como de bombas de sodio, de cloro y de potasio. La urea no sale ni entra, por tanto, la orina, en este caso el ultrafiltrado, ya es hipotónico. Cuando ocurre esto, o sea, la concentración demasiada, se libera la hormona antidiurética y el tubo colector se vuelve permeable al agua y la orina se concentra y es hipertónica, ¿sí? Entonces, bajo la acción de la hormona antidiurética. Y en ausencia de esta, entonces, impermeable al agua. ¿Y qué pasa a nivel de la médula? Donde existe también la presencia tanto del ramo, arterial y el ramo venoso de la irrigación. A ese nivel, la luz del ramo arterial, en este caso son los vasos rectos, tiene un diámetro menor comparando con el ramo venoso. Ambos ramos, tanto el arterial como el venoso, son totalmente permeables al agua y electrolitos. Por tanto, el agua sale y entra libremente. Como consecuencia, el volumen de líquido y sales vuelven de la médula al sistema venoso por el ramo venoso que es mayor que el transportado por el ramo arterial. Cuando la sangre desciende por el ramo arterial, va a perder agua y va a ganar sales. Y cuando vuelve por el ramo venoso, gana agua y pierde sales. A la inversa, ¿no? Se comportan. Entonces actúan, dice, como un sistema de intercambio contracorriente. Por un lado sale, por otro lado entra agua. Por otro lado entra y por otro lado sale las sales. Entonces este mecanismo va a garantizar que el gradiente osmótico permanezca inalterable, o sea, permanece en equilibrio.
ya que la osmolaridad de la sangre intravascular está más o menos con la misma composición que el líquido que se encuentra en el intersticio o en los espacios que rodean. ¿Cómo se forma la orina? Hablemos del mecanismo de la formación de la orina. Ya dijimos que a los riñones ingresan alrededor de 1.200 ml por minuto, ¿sí? Por tanto, entonces, reciben grandes volúmenes de sangre provenientes por las arterias renales. La velocidad con que pasa la sangre por los riñones se puede comprobar utilizando esta sustancia, que es la inulina, que es un polímero de la fructosa. Entonces, con eso se puede medir entonces la velocidad de la filtración glomerular o la BFG. De los 1.200 de ml de sangre que pasa por la sangre, ¿ya? Y se filtra, se va a formar 125 ml por minuto de filtrado en el varón, ¿ya? O sea, se filtra aproximadamente esta cantidad, ¿no es cierto? Y por día, haciendo la sumatoria de esta cantidad, se forma 180 litros de filtrado glomerular. Y de esto solamente se elimina entre 1,5 litros a 2 litros de orina. O sea, se filtra 180 litros, o sea, se filtra un tusil de orina, porque más o menos es la capacidad de un tusil. ¿Sí? ¿Y qué pasa con eso? Pues vuelve nuevamente a ser reabsorbido por el organismo y solo entonces eliminamos como orina alrededor de 2 litros. ¿Ya? Esa gran capacidad de reabsorción que tiene el tubo contornado proximal es la que se encarga entonces de reabsorber esta cantidad de líquido que se ha filtrado. Por tanto, las tres partes de la barrera de filtración impiden entonces, por otro lado, la salida de material celular y las macromoléculas del glomérulo. En consecuencia, entonces, el filtrado que sale es muy similar al plasma sanguíneo. Conductos excretores extrarrenales, que estas se inician a nivel de las cálices renales, que son estas que van a recibir la orina de los conductos de Bellini en el vértice de las pirámides, o sea, a nivel de la papila renal. ¿Sí? Estas cálices menores tienen la forma de un embudo que van a recibir la orina de los conductos de Bellini. Y está en la vértice de la pirámide que se proyecta en la cálice. Está revestida esta zona por un epitelio de transición. Este epitelio actúa como una barrera que separa la orina del tejido conjuntivo subyacente o del tejido conjuntivo que la rodea. Un plano más profundo, estas papilas están reforzadas por capa muscular lisa. Ahora bien, 2 a 4 cálices menores, son estas de acá, forman una cáliz mayor y 3 a 4 cálices mayores forman una cámara en forma de embudo con estructuras muy similares a las cálices menores, que son la pelvis renal. Y de aquí entonces se origina el uréter, que es el que va a bajar la orina de los riñones hacia la vejiga. El uréter es este conducto que se continúa de la pelvis renal. Cálices menores.
cálices mayores y la pelvis en su pared tienen la misma configuración. Tienen una mucosa que está revestida por epitelio de transición y reforzada externamente por fibras musculares lisas. En cambio, el ureter es un conducto más grueso ya. Tiene alrededor de unos 3 a 4 milímetros, perdón, un diámetro de 3 a 4 milímetros y una longitud de aproximadamente 25 a 30 centímetros. Esta va a perforar entonces la vejiga en el nivel de su base. El corte, para su descripción, presenta 3 capas: la mucosa, la submucosa y la adventicia. La mucosa presenta pliegues, como se ve en esta imagen microscópica, pliegues revestidas por un epitelio de transición de unas 3 a 5 capas de células. Se ve claramente aquí el epitelio de transición que descansa sobre su membrana basal. Por detrás de ellas, reforzando este epitelio, está la lámina propia, aquí, que es tejido conjuntivo denso y regular fibroelástico. Cuando decimos fibroelástico, nos estamos refiriendo a que está formada por fibra colágena y fibra elástica. La capa muscular es gruesa, dispuesta en 2 capas, una interna longitudinal y otra externa circular. Aquí vemos la capa interna en cortes transversales y esta es la capa externa circular, donde se ven las células de disposición longitudinal. Esta disposición de llevar su capa interna longitudinal y externa circular es opuesto o a la inversa de lo que hemos descrito en el tubo digestivo. En el tubo digestivo, la interna es circular y la externa es longitudinal. Aquí, ¿qué estamos diciendo? Que la interna es longitudinal y la externa es circular, a la inversa. A nivel del tercio inferior, ya en las proximidades hacia la vejiga, aquí, estas porciones, se incrementa una otra capa, una longitudinal externa. Por tanto, a ese nivel va a presentar 3 capas, interna y externa longitudinal, y en medio va a haber una capa circular. Finalmente, la parte externa, se conoce como la adventicia, está conformada por una capa fibrosa. Muchas veces no se observa muy bien porque se funde con el tejido conjuntivo que la rodea. Además, también a este nivel es posible observar abundantes células adiposas porque desciende esto por la porción retroperitoneal que tiene bastante tejido adiposo. La orina que desciende de los riñones hacia la vejiga lo hace por contracción peristáltica de la fibra muscular de su pared y no por la fuerza de gravedad. Es entonces imagen a mayor aumento de vejiga, perdón, de uréter. Vemos acá la mucosa, la lámina propia ya descrita, la capa muscular y la adventicia, ¿no? Y vemos acá tejido adiposo que va rodeando. La vejiga es considerada como un órgano de almacenamiento de orina hasta la necesidad de poder ir a eliminar por la micción. Igualmente también tiene 3 capas: mucosa, muscular y adventicia. La mucosa presenta también pliegues. Principalmente esto se observa bastante claro cuando la vejiga está vacía, pero cuando la vejiga está llena, distendida, desaparecen los pliegues. Está revestida por un epitelio de transición dispuesta en forma de placas. ¿Qué es el trígono? Es una zona triangular que está formada por los 2 orificios de los ureteres y la uretra. Se diferencia claramente del resto del revestimiento de la mucosa de la vejiga porque esta zona siempre está lisa, nunca se pliega. La lámina propia
La más superficial es tejido conjuntivo denso irregular, colagenoso, y más profundamente encontramos tejido más laxo, compuesto de fibras colágenas y elásticas que se une a la capa muscular. Es posible también encontrar a este nivel glándulas mucosas que se encuentran en mayor proporción cerca de la uretra. La capa muscular también se conoce como el músculo detrusor. Está compuesta por fibras musculares lisas dispuestas en tres capas, interna y externa longitudinal y una capa media circular. La capa circular media es la que forma el esfínter interno, que es de control involuntario. La adventicia, que es la parte más externa, está compuesta por tejido conjuntivo denso, irregular, colagenoso. Es una imagen, ameramiento de vejiga, vemos aquí claramente el epitelio, aquí, la lámina propia, capa muscular, ¿no? Dispuestas aquí, claramente se ve la capa interna, es esta la externa, las dos son longitudinales, y esta es la capa media, también gruesa, circular, donde vemos haces de fibras musculares lisas dispuestas de manera longitudinal. La uretra es el conducto de drenaje de la vejiga, ¿ya?, que se comunica al exterior, o sea, es el conducto terminal, que permite la eliminación de orina del cuerpo hacia afuera. En las proximidades de la uretra con la vejiga, este conducto está reforzada por fibras musculares esqueléticas que forman un esfínter externo, y esto está bajo la mente consciente, por tanto es el que controla la micción. Es diferente la uretra femenina de la masculina. La uretra femenina es corto, mide aproximadamente 4 a 5 centímetros de largo y más o menos 5 a 6 milímetros de diámetro. Presenta una mucosa que está revestida por un epitelio de transición cerca de la vejiga, y distalmente presenta epitelio estratificado plano, no queratinizado, entremezclado con epitelio pseudoestratificado cilíndrico. La lámina propia, que se encuentra por detrás del epitelio, es tejido fibroelástico, donde podemos apreciar la presencia de glándulas que se conocen como las glándulas de Litre, y este tejido conjuntivo es muy vascularizado y se asemeja mucho a un tejido eréctil vascularizado. La capa muscular, también bastante muy desarrollada, está dispuesta de una capa longitudinal interna y una externa circular de músculo liso. A nivel del diafragma urogenital, presenta músculo estriado esquelético que funciona como un esfínter. En cambio, la uretra masculina es mucho más largo, mide aproximadamente entre 15 a 20 centímetros de longitud, presenta 3 regiones. Estas son la región prostática, que atraviesa la glándula próstata, la uretra intramembranosa, que va a pasar por diafragma urogenital, y la uretra peniana. La uretra prostática tiene aproximadamente de 3 a 4 centímetros de largo y se encuentra íntegramente al interior de la glándula de la próstata. Está revestida por un epitelio de transición. En ella también desemboca otro tipo de conducto que proviene de las vesículas seminales, que son los conductos eyaculadores. La uretra membranosa es corto, apenas tiene 1 a 2 centímetros, solamente es el segmento que atraviesa el diafragma urogenital. También está revestida por un epitelio
cilíndrico estratificado con placas de epitelio cilíndrico pseudoestratificado. La uretra la uretra esponjosa, llamada también uretra peniana, es la más larga, tiene 15 centímetros de largo, atraviesa todo el cuerpo esponjoso del pene y termina en la punta del glande. Está revestida por un epitelio cilíndrico estratificado, entremezclado por placas de epitelio cilíndrico pseudoestratificado, y en la parte terminal, ya en el del glande, lleva epitelio estratificado plano no queratinizado. Su lámina propia, en las 3 regiones de la uretra prostática membranosa y la peneal, tiene tejido conjuntivo fibroelástico muy vascularizado. Además, al igual que en la uretra femenina, también presenta glándulas tubulares de secreción mucosa, que son las glándulas del Litre. La uretra masculina tiene doble función. Por un lado, sirve para eliminar la orina, y por otro lado sirve también para eliminar el semen. Aquí vemos entonces imágenes comparativas de la uretra femenina y de la uretra masculina. La uretra femenina, en cuanto a su capa muscular, es mucho más definida. En cambio, la uretra masculina, la capa muscular está muy entremezclada con un tejido conjuntivo. Presenta también igual pliegues al interior. Los pliegues son de mayor profundidad en la uretra femenina. Las glándulas del Litre igualmente desembocan en la luz de la uretra. Finalmente hablemos de lo que son las funciones generales del sistema urinario. Básicamente, la primera función es la de producir orina, ¿no es cierto?, que es producto de la filtración de la sangre, y juntamente con la orina se eliminan desechos y sustancias tóxicas. Regula el equilibrio hidroelectrolítico, puesto que controla la concentración tanto de agua y de electrolitos. Esto hace también que mantenga entonces un equilibrio el equilibrio ácido-base, o sea, las sustancias ácidas y básicas. Al formar la eritropoyetina, también entonces estimula la eritropoiesis, o sea, la formación de los glóbulos rojos, y también regula la presión arterial. Por otro lado, interviene en la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de otras fuentes que no son los hidratos de carbono, y también puede convertir la vitamina D3 circulante en vitaminas activas denominadas calcitriol. Y con esto entonces terminamos este capítulo, que corresponde a aparato urinario. Ya. Con esto terminamos este capítulo. Ya nos falta muy poco para terminar la materia en sí. Y será entonces hasta la próxima, jóvenes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Bueno, Gracias. Hasta luego, doctor. Se Bueno, cuida. hasta luego. Luego, doctor. Hasta luego.